ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Muy buenas tardes, amigas, amigos, qué gusto saludarles. Un nuevo martes, ya iniciando septiembre. Quiero comentarles que para este programa tengo una invitada muy especial, de verdad una mujer extraordinaria, una mujer que admiro mucho y que ella ha venido luchando sobre todo por el empoderamiento de la mujer rural. Ella es Luz Haro, así que quiero darle la bienvenida ya sin más a esta gran mujer. Luz, bienvenida. Muchísimas gracias, Jocelyn, muy agradecida por la oportunidad que me dan para llegar a la ciudadanía, no solo de Loja, sino del Ecuador y el mundo, a las órdenes. Luz, bueno, siempre me gusta que a cada invitada que me acompañe en este programa sea ella quien se presente, nos cuente en breve quién es Luz, cómo se considera, cómo nos podría decir qué es Luz Haro. A ver, Luz Haro es una mujer campesina, nacida en la Sierra Centro del Ecuador, en la provincia de Chimborazo, en la parroquia rural de Matus. Resido desde hace 33 años y un poco más en la parroquia rural de Fátima, en la provincia de Pastaza, Cantón y provincia de Pastaza. Vengo de mis luchas históricas, tanto a nivel personal, familiar, como también en lo social. Y ya más adelante la gente empezó a verme como una mujer política. No me gustaba la palabra política. Hasta el año 96 decía detesto la palabra política, pero en el tiempo somos capaces de ir transformándonos y vamos cambiando también de mentalidad y a veces hasta de actitud. Entonces ha sido una lucha constante, porque cuando yo nací, pues hace 71 años y un poco más, no era costumbre, digo yo, ni del Estado ni de la familia, que las niñas que nacíamos en la ruralidad tuviéramos siquiera derecho a acabar los estudios primarios. Entonces yo alcancé mis padres me pusieron hasta 4º grado de escuela primaria y ya el resto me tocó ir forjando en el camino, y enhorabuena que así me tocó, porque caso contrario no entendería muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo personal, con el esfuerzo personal, con la constancia, la perseverancia y a veces hasta el sacrificio cuando nos proponemos salir adelante. Justamente estaba conociendo un poco, buscando acerca de quién es Luz. Me conmovió mucho conocer también su historia de vida, cómo son las situaciones inclusive que usted mismo tuvo que atravesar, me imagino por el mismo hecho de crecer en un sector rural, y quería consultarle sobre todo cómo es esa realidad de acceder a la educación cuando uno tiene quizás las situaciones geográficas no se prestan muchas de las veces para llegar a una escuela, por ejemplo. Sí, efectivamente, en la parroquia rural donde yo nací en la cabecera parroquial de Matus, pero como a los 4 o 5 años mis padres, mi madre, mi padre se trasladaron a vivir más hacia la montaña, más cerca del sol. Era para que pensemos un poco hasta ahora, para quienes han podido conocer de dónde yo vengo realmente. Esto está en una colina que es parte de la parroquia Matus. Es la última casa habitable que ha existido hasta hace pocos tiempos, porque mis padres tuvieron que salir por enfermedad de mi padre, pero es la última casa de esa colina que se hace a un costado de la parroquia Matus, que se llama Calchi, y luego sube a Ulabug y va llegando hasta el páramo, arriba hacia lo alto. Está casi paralelo a la altura del volcán Tungurahua, que hay otra montaña intermedia entre el volcán Tungurahua y la casa de mis padres. Para que nos hagamos la idea de cuán rural he sido,
Hasta ahora no hay carretera hasta la casa de mis padres, y cuando mi padre falleció en el 2015, en diciembre, tuvimos que velarle en la casa comunal abajo hasta donde llega acceso carrozable. Es decir, era rural y sigo siendo rural. Entonces, claro, para ese entonces había que caminar y teníamos 2 jornadas escolares, una en la mañana y una en la tarde. ¿Que hacía doble viaje o se quedaba? Doble, claro, no, era doble viaje, y además había que hacer tareas de la casa, había que cargar el agua de más de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de abajo, de muy abajo, cuesta arriba, para poder tener el agua para los servicios de la casa, para la comida, para la higiene incluso, y bueno, igual para lavar la ropa había que cargar la ropa hasta el río, que estaba un poco más hacia abajo, para poder tener las condiciones necesarias de higiene. Entonces, y había que buscar la leña y había que cuidar a los hermanos, porque como soy la primera de 9, entonces soy como la jefa del pelotón. Entonces, ahora puedo ver así con esperanza, con alegría, porque por muchos años era como motivo de dolor. Pero yo creo que esas cosas que nos toca vivir en hora buena hace de que en el tiempo nos vayamos autovalorando, de que vayamos buscando también el cómo ir construyendo ese camino personal, apoyando a la familia para elevar la calidad de vida de la familia. Entonces yo suelo decir que he trabajado como con 3 puntas, ¿no? Como en un triángulo perfecto, que es la familia paterno-materna, y luego he luchado siempre porque mis hijos, siempre decimos, mis hijos tengan lo que yo no pude tener. Entonces, claro, para que se preparen, se eduquen, no se queden en el semi-analfabetismo como pude haberme quedado yo, para que, claro, no ha sido perfecta nuestra vida, pero hemos podido hacer de ellos hombres profesionales. Los 3 hijos que tenemos son varones. Entonces he trabajado por la familia paterno-materna, por mi hogar, pero también he trabajado por la sociedad y he trabajado por mi autoconstrucción. Entonces estas 3 puntas me ha dado un triángulo perfecto, que es lo que me ha permitido ir creciendo en el camino de la vida, terminar mi educación de primaria de 4º y 5º grado en escuela de adultas ya en Quito, porque tuve que salir a Quito para buscar días mejores, no solo para mí, sino también para la familia. Y luego, después de tanto y tanto, después ya de casada, empecé mi bachillerato a los 35 años con mis 3 hijos. Ya con mis 3 hijos empecé mi bachillerato en Riobamba. Tuvo que haber sido una situación complicada, igual estar encargándose de la casa, el trabajo, apoyar al esposo, el estudio mismo de los niños, estar apoyando en lo que es la educación y sobre todo sí, usted decidir estudiar, porque tuvo que haber sido complicado. No fue fácil. Ahora me da chiste, pero creo que me debe haber costado muchas amarguras y algunas lágrimas, ¿no? Pero, porque todo lo bueno viene así con esfuerzo, con sacrificio. Pero justamente por eso es que uno puede tener yo puedo sentirme con la paz interior de haber dado lo mejor, no solo por mi familia paterno-materna, sino también por hacer todo el esfuerzo para crecer como ciudadana, como persona. Yo decía algún rato, cuando nos hicieron una investigación en el colegio, en el Técnico Superior Carlos Cisneros en Riobamba, una temporada que estuvimos en la ciudad por cuestiones de trabajo y de vida, que tuvimos una caída económica y salimos, ahí ingresé, enhorabuena por una parte, ahí ingresé a primer curso y nos hacían una investigación, ¿qué les trajo a estudiar acá al Instituto Técnico Superior Carlos Cisneros? Y yo recuerdo que contesté y dije, porque quiero ser mejor madre, quiero ser mejor esposa, quiero ser mejor ciudadana, ¿no? Pero claro, para entrar a estudiar yo tuve que hacerme algunos cuestionamientos internos, ¿no? Y no sentir que le estaba perjudicando a mi familia, sino que era como mi derecho a desarrollarme como ser humano. Entonces yo tuve que decir, tal vez como un sueño de poder estudiar o como una necesidad. Las 2 cosas, las 2 cosas, porque al ser la primera de 9 hermanos, yo siempre quería que mis hermanos se preparen para que no se queden como yo sin haber acabado siquiera la primaria. Entonces, y luego decía, pero estos chicos no querían seguir estudiando y decía, ¿qué les pasará? ¿Por qué? ¿Por qué desertarán? Y a la final, yo dije, quiero saber qué enseñan en los colegios. Luego dije, quiero saber qué enseñan en las universidades. Y luego he ido creciendo, haciendo siempre mis carreras de bachillerato en largo tiempo. Jamás he ido detrás de un título corto, ni de esos casi a la carta, no. Siempre mi bachillerato me llevó algunos años porque me cambié de provincia y tuve que continuar acá en Pastaza,
para graduarme, sí, modesta y humildemente con la máxima nota, como la mejor egresada de mi especialidad sociales en el año 93. Imagínense, yo empecé como en el 83 y me gradué casi 10 años después porque me cambié de provincia en el 87 y tuve que interrumpir para seguir más adelante mis estudios porque quería siempre crecer en conocimiento. Bueno, desde chiquita me encantaba todo lo que era escribir. Si me mandaban en el segundo o tercer grado, me mandaban a hacer, qué sé yo, 2 hojas de copia o una hoja de copia, yo hacía el doble o el triple. Si me mandaban a hacer 10 sumas, yo hacía 20. Siempre me gustó hacer más de lo que me pedían. Entonces, siempre creo que desde la infancia tuve mucho deseo por aprender, por estudiar. Y ya, pues entonces en el tiempo y en mi adultez he tenido que desarrollar mi carrera de estudiante, de profesional, de especializaciones, en algunas que tengo. Nada me ha venido gratis y enhorabuena porque es eso lo que nos hace precisamente que vayamos templando el espíritu. Claro que sí. Luz, ¿de pronto alguna vez se le pasó a usted por la cabeza, no sé, el cuestionarse o el quejarse tal vez de las situaciones que tuvo usted que atravesar desde pequeña? Porque no es lo mismo, yo jamás podría decir que tuve que... Uno pasa cosas muy duras tal vez desde la infancia, pero es bien cierto que las personas que viven en el sector rural son muchas situaciones que atraviesan más complicadas que usted mismo puede dar fe. Tal vez se cuestionó, se quejó alguna vez de esa vida que le tocó de pronto a usted atravesar. Era duro, ¿no? Primero contar que para bajar a la escuela teníamos que hasta pasar un río. Y cuando crecía, porque antes llovía más que ahora, se crecía el río y no podíamos volver o a dormir o a almorzar. Entonces ya era complicado. Y a veces había que pedir posada en el pueblo para ver dónde uno amanece o si alguien de caridad le da un plato de comida, porque no había... Ahora es que les dan la colación y que lleven dinero. Antes no había esas condiciones, entonces eran otra realidad. Entonces, pero claro, y yo creo que por mucho tiempo sí cargué un poco de amargura diciendo, ay, y hasta cuando llegué a Pastaza, en algún momento decía, nadie hace nada por nosotros los rurales, todavía no desagregaba el lenguaje de las y los rurales, pero llegó un momento en el que dije, creo que soy yo la que tengo que dar el paso, creo que tengo que salir adelante y me propuse, ¿no? Me propuse. Y claro, lo que para mí fue motivo de dolor quizá por mucho tiempo, llegó un momento en el que se ha convertido más bien, yo digo, ahora ha sido una bendición el haber pasado por las limitaciones físicas, económicas, geográficas, por todas esas cuestiones, porque si no, yo no entendería el dolor de los y las demás, si no, yo no tendría esa misma hambre y sed de querer aportar al bien común de la gente. Ya luché porque mis hijos puedan llegar a ser profesionales y puedan desarrollarse como seres humanos, pero yo creo que Dios no me dio hijas mujeres, pero las hijas mujeres las tengo regadas por América Latina y a veces un poco más allá. Entonces, me siento realmente agradecida con Dios y con la vida y con los procesos y la gente que me ha apoyado porque sola no habría llegado a ningún lado. Dios siempre puso gente buena en mi camino. Uh-huh. Luz, ¿cómo fue esa primera impresión usted de salir del campo a la ciudad? ¿De pronto fue esa la situación que a usted le hizo querer alcanzar muchas cosas o saber que puede lograr otras realidades para usted misma? Mi primer sueño era trabajar por mi madre y mis hermanos. Quería que mi madre y mis hermanos no pasaran las situaciones que yo tuve que vivir. Entonces, esa era mi primera meta, que todo lo que yo gané en esos años, todo lo que pude en lo poco, porque salí una niña indefensa, sin profesión, apenas 4º grado de escuela. Obviamente me pusieron a trabajar, un tío que en paz descanse, me puso a trabajar en un colegio religioso, enhorabuena, ahí me enamoré de la fe también. Estuve en un colegio religioso haciendo los trabajos domésticos del colegio, limpiando aulas, lavando, cocinando, planchando, barriendo, etcétera, surciendo, porque antes se surcía la ropa y de todo, planchando y todo. Pero eso incluso hasta ahora me sirve. ¿Por qué? Porque me gusta la cocina, me gustan las cosas, hacer lo mejor que puedo. Entonces todo fue como ese hilo conductor de, yo digo, mis abuelas decían, Dios escribe recto con renglones torcidos. Y yo decía, están locas, pero ahora entiendo muchas cosas que en la infancia, que en la adolescencia, que para mí no hubo mayor infancia ni adolescencia, siempre tuve que trabajar desde muy niña, antes de salir de mi casa yo ya trabajaba.
Entonces, claro, más adelante he tenido que ir buscando cómo mejorar las condiciones de vida de mi familia hasta que me casé. Cuando me casé y empecé a ver en cambio ahora ya por mi hogar, por mis hijos, por nuestra familia más inmediata, pero todo lo que pude hacer antes, todo lo que pude hacer antes, Dios me ha devuelto el millón por uno. Por eso estoy conversando con ustedes ahora, si no, no estaría con ustedes. Claro que sí, inclusive la parte de que menciona cuando ya se enamoró, conoció a la pareja con la que comparte hasta ahora. Me imagino que es un hombre extraordinario también al haber permitido hace mucho tiempo que usted primero pueda acceder a la educación sin, no sé si alguna vez le puso algún pero, le cuestionó tal vez que pueda hacer eso y que sobre todo hoy en día también tenga esa mente abierta para aceptar todas las cosas que usted hace. Sí, efectivamente, bueno, hay algo trasfondo que Dios sabe. Yo primero le decía a papá Dios, le decía, verás, yo no me quiero casar. Y luego le decía, Señor, si quieres que me case, darásme un buen marido. Sí, y luego más adelante decía, cuida del hombre que me vas a dar de compañero. Mire cómo esas cosas uno las va cultivando en el camino. Y hay gente, compañeras, amigas que me dicen, oye, ¿dónde? ¿Cómo se consiguió el hombre que tiene? El secreto. Entonces es así, o sea, Dios se encargó de todas las cosas y nos tuvo lejos a los dos hasta que un día nos encontramos y en poco tiempo hicimos toda la tramitología, el matrimonio y toda la cosa. Y claro, ha sido muy duro. Cuando yo me propuse estudiar, él vio con un poco de sorpresa porque dijo, ya estás vieja. Claro, yo tenía 35 años, ya estás vieja y quieres ir a estudiar. Yo dije, sí, déjame, porque si Dios me da vida larga y llego a ser más vieja, quiero llegar a ser vieja, pero menos burra. No sé cuánto menos soy, pero era lo que le dije a él así, o sea, criollamente hablando. Y luego él se encontró en el colegio con un compañero de colegio de él que había sido en la infancia y le felicitaba por mi rendimiento, por mi capacidad y decía que yo debo llegar, que él creía que yo debo llegar lejos porque tenía talento. Entonces mi marido cambió de pensamiento y luego me empezó a apoyar mucho y él ha sido mi soporte porque cuando en las distintas cosas que he tenido que hacer en el camino de la vida, siempre sirviendo a la gente, no por sueldo muchas de las veces, sino con plata y persona, con bienes incluso de nosotros, de la familia, él ha sido un apoyo siempre permanente. Cuando me ha visto rota, llorando, decepcionada, he dicho, hasta aquí llegué ya, hasta aquí se acabó tal cosa. Y él me ha dicho, alguna vez me decía, ¿qué te pasa? ¿Dónde está mi Thatcher? ¿Dónde está mi Thatcher? ¿Dónde está la mujer fuerte e inteligente que yo conozco? Sigue adelante, sigue adelante. Entonces, él ha sido mi amigo, mi marido, mi compañero, mi motivador, a veces mi crítico también. Pero, o sea, él jamás me ha dicho pobrecita, jamás, porque ese rato me habría desbaratado, sino al contrario, siempre ha sido mi fortaleza, ¿no? Entonces, y a la final también tuvo que acostumbrarse, ¿no? Acostumbrarse claro. A esas cosas que parece que ya están natas, o sea, ya, yo creo que cuando nacemos Dios nos da hermosas misiones para cumplir en esta vida. Y eso es lo que hemos hecho, y él ha sido un apoyador incansable, ha sido mi cómplice, mi asesor, mi apoyador, incluso cuando a veces dentro de la misma familia se me ha cuestionado, él me ha dicho, sigue adelante, yo soy tu marido. Entonces, yo he sentido siempre el respaldo de mi marido y eso debo reconocer. Claro, y alguna vez no ha faltado gente que le diga que si yo voy a estudiar, yo le voy a ser infiel. Si para ser infiel, no, si hubiera querido ser infiel, no hacía falta irme a estudiar, porque esos son los cucos que a veces la sociedad se encarga de, desgraciadamente, cuando la gente no tiene una formación personal, de hacer daño a las parejas, y ese también es un riesgo. Pero en el caso nuestro, eso no ha pasado. Qué bueno, y felicitaciones también a su esposo por ser ese soporte, estar ahí y de verdad que pueda apoyarla en todo lo que usted ha decidido. Sin duda, la educación para educarse, para aprender, para estarse formando, no hay edad, usted lo ha demostrado y es un gran ejemplo desde ahí. Quería preguntarle, me llama mucho la atención de dónde sale el Mamita Luz o Mamá Luz, entre algunos otros nombres que la distinguen. Sí, la verdad que como vengo de hacer un trabajo social desde el año 88 prácticamente, empecé como dirigente acá en Fátima,
a ensayo, después de haber estado algunos varones en la dirigencia de la parroquia, aquí me pusieron a mí, entonces empecé ahí mi vida dirigencial, me religieron, fui 6 años presidenta en la antigua modalidad, antes de que sea gobierno. Luego fui tenienta política, fundé la Asociación de Mujeres de Fátima de aquí desde el 89, la hice jurídica en el 94. Aquí hicimos el primer encuentro de mujeres de Pastaza en la Escuela Pío Jaramillo Alvarado, en el centro parroquial, por 3 días en el año 94, en febrero. Y aquí se acordó llevar a cabo por primera vez el 8 de marzo, visiblemente en la ciudad de Puyo, y apoyar a las mujeres y la participación de las mujeres. Con la Asociación de Mujeres de Fátima se impulsó la primera escuela de formación de mujeres líderes de la Amazonía en el año 86-87. Se formaron 150 mujeres en Pastaza y 50 en Morona, Santiago. Y de estas mujeres luego ya han participado, han incursionado mucho en la vida política. Estuvieron en esa escuela de formación 150 mujeres de acá de Pastaza, y estuvieron entre urbanas y rurales, porque las urbanas me reclamaron que por qué no pongo a las rurales. Ese apoyo fue de UNIFEM, antes de ONU Mujeres era UNIFEM, ellas financiaron. Entonces se llevó a cabo esa escuela de formación a lo largo de un año, que no eran clases periódicas, sino una vez al mes, pero empezamos por autoestima y terminamos con perfiles de proyectos comunitarios. Fue una cosa muy buena, y eso, una de las mujeres que llegó a trabajar en la comisaría de la mujer, por años reconocí y decía, si no hubiera pasado por eso, no hubiera tenido mi cargo que me ha dado de comer tantos años. Luego llegó a ser gobernadora, otras han llegado a ser consejeras en la modalidad que había de consejeras, otras a concejalas, otras han llegado, hay una que es jueza. Entonces, o sea, han ido creciendo, pero ya con esa perspectiva del quehacer, cómo mejorar la calidad de vida para las mujeres, y desde las mujeres para la familia, porque una mujer que se siente realizada trasluce pues dicha y seguridad para los hijos, para las hijas, porque desde el vientre transmitimos lo bueno y lo malo a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Entonces, claro, ha sido todo esto. Y ya luego, en diciembre del 95, llegaron de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas a hacer el primer taller acá para socializar la agenda política de las mujeres del Ecuador, mujeres en general. Y eso con la coordinadora política, que ya me metieron en la dirigencia, en el primer Congreso de Mujeres del Ecuador, del 6 al 8 de febrero del año 96, en la antigua Flaxo, me eligen como dirigenta por la Amazonía ecuatoriana. Entonces ya llegó a ser una dirigente nacional. Y ahí es donde yo empiezo a salir, a enrolarme con las mujeres más urbanas, técnicas, las mamas de la coordinadora política, y ya me van dando un giro al pensamiento. Yo me acuerdo como anécdota cuando hacen ese primer taller aquí en diciembre en el Hotel Amazónico, y me invitaron a mí, y ahí es donde yo dije, porque el que me invitaba era un varón de una ONG, y decía coordinadora política. Digo, yo no quiero saber nada, detesto la palabra política. Vaya, doña Luz, vaya, luego me cuenta. Y cuando estábamos en el taller, habían varios ejes, ¿no? Violencia, un montón de ejes. Entonces, en esos, y Sonia Palán, que en paz descanse, que fue mi inspiradora, fue mi ángel, ella me dice, ¿y a qué mesa se va a ir, compañera? Me cogió por el brazo y le digo, a la de violencia. Dice, ¿usted será violentada? Digo, yo no, pero mi hermana sí. Entonces yo había estado dolida por el maltrato que sufría una hermana menor mía. Y me dice, y hay muchas mujeres en violencia. Vamos a participación política. Miren cómo Dios va guiando a través de la gente. Entonces me voy a la mesa de participación política, y ahí es donde me enganché. Y ya luego aquí estoy hasta ahora hablando de participación política. Y luego ya se ha ido más adelante. Yo llegué a ser electa para la Junta Parroquial ya como autoridad parroquial en el primer periodo, el 21 de mayo del 2000. Fui la única mujer que fue del secretariado ejecutivo. Yo misma propuse una organización horizontal de las juntas parroquiales para levantar todo el proceso de las juntas parroquiales de cero. Entonces llegué a ser directora entre diciembre del 2002 a abril del 2003, en el primer momento como directora, y luego en diciembre del 2004 hasta agosto del 2005 yo entregué el nuevo periodo a las juntas parroquiales. Entonces ahí fundo la Asociación de Mujeres de Fátima, ya una organización nacional, el 5 de abril del 2005,
en la plena caída de Lucio Gutiérrez. Pudieron llegar solo 13 mujeres al edificio de Naciones Unidas, de la ONU, del UNIFEM, ahí nos constituimos, y luego ya se empezó a hacer escuelas, se hizo el PIO, el Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Rurales, y ahí empiezan a verme como la Mami Luz, como la Mamá Luz, como la Mamá Luz, como la Mami Luz y como la Mami Luz. Y eso me llevó por distintos caminos, capacitamos a mujeres en todo el Ecuador, se hizo como un clamor, la capacitación, 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 formamos a cientos, a miles de mujeres, y en reconocimiento a esa lucha por las mujeres rurales ya desde el 2000, hace 20 años, el municipio de Quito me reconoce por impulsora de las escuelas de formación a mujeres rurales, y me entrega el premio Manuel Espejo el 8 de marzo del 2010. Y ahí, en la prensa nacional, me sacan la Mami Luz, ¿no? Porque me han sacado varios reportajes. Y luego, al año siguiente, cuando yo ya entregaba prácticamente el año de haber sido la premiada con el premio Manuel Espejo, que era un premio nacional, era la primera vez que le daban a una campesina rural. Le habían dado a Tránsito Amaguaña por ser indígena, por sus luchas, pero luego me lo dan a mí como una campesina, ¿no? Entonces, ahí es donde al año un periódico, que yo no sé ni qué periódico habrá sido, quizá era El Comercio o no sé qué periódico, sacaron diciendo, hoy termina su periodo la Mama Grande, hoy reemplazan a la Mama Grande. O sea, la prensa fue recogiendo ese sentir de las mujeres, y entonces por ahí, porque hemos hecho tantos procesos, realmente ha habido mucho apoyo, antes había más apoyo, hemos emprendido, hemos capacitado, ya digo, en todo el territorio nacional, hasta Galápagos, y luego ya también en el año 96 fui al primer encuentro de mujeres rurales de Latinoamérica y el Caribe, que me seleccionaron acá en el Ecuador, al primer ENLAG. Y aquí estoy caminando hacia el quinto ENLAG, porque ahora soy la secretaria ejecutiva de la red LAG, ¿no? Entonces, y el tercer ENLAG se hizo acá en el Ecuador, que tuve que coordinar y gestionar y todo lo demás, y desde ahí ya no me han dejado salirme fuera. Entonces apoyé para lo de Panamá, apoyamos Panamá, y luego estamos caminando hacia Chile. El año 2000 iba a ser, no puede ser por esto de la pandemia, se queda para el siguiente año. Entonces ya ahora la Mami Luz o la Mamá Luz o la Mami Luz o la Mamá Luz ya no es solo del Ecuador. Hoy, por ejemplo, me hicieron una entrevista temprano de algún medio de acá, de la Nora Amazonía, y un varón que estaba en parte de la entrevista me dice, qué gusto, Mamá Luz, porque así le conocemos por acá en la Amazonía. Entonces ya no son solamente las mujeres, sino que ya es un sentir de la Amazonía, y es un sentir de los hombres, incluso de los técnicos. Cuando yo pasé por Consejo Electoral había muchos técnicos que decían, ciertamente, usted sí que es nuestro Mami Luz. Entonces se ha ido dando ese nombre, que ha sido más bien espontáneo, el sentir, yo creo, el cariño de la gente, la sencillez también de la gente, la generosidad de la gente. No sé cuánto me merezco, pero no me incomoda, no me desagrada, me siento bien cuando, si me dicen Luz está bien, pero si me dicen Mami Luz está bien, si me dicen Mamita Luz estoy mucho más bien. Entonces yo me siento cómoda con esto, y ahora eso de la Mami Luz ya es a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Qué bonito, me agrada mucho escuchar todo esa trayectoria que ha venido usted realizando, y que por ahí van haciendo esos nombres que, claro, las representan súper bien a usted. Y bueno, quiero agradecer también a las personas que están conectadas. Por aquí le escriben muchos mensajitos también saludándola a usted, bueno, estimada Lucy. Por aquí dice Luz Aro, mi hermosa mujer héroe. La tienen como una héroe también, heroína en este caso. Ali Díaz, hola, buenas tardes. Nos pasan por aquí unos mensajitos. Alicia Ayala Maldonado, saludos desde Galápagos, dice, de Alicia Ayala, Grupo Mujer. Qué bien. Justamente nos comentaba del trabajo que también ha realizado allá. A Silvia Guevara, saludos, estimada Luz, aprendiendo siempre desde Quevedo. A Vélez Solís Jacqueline, saludos y muchas felicidades. Algunos mensajitos que van llegando también para felicitarla, apoyarle y recordarla también a usted, que va dejando su huella también por donde transita. Quería consultarle, Luz, ¿cuáles son las situaciones que a lo mejor a usted le han marcado? ¿Han sido de pronto dolorosas? ¿Han sido
realidades que usted ha visto reflejadas en otras mujeres. A lo mejor usted tal vez atravesó por alguna de esas, como muchas otras, pero que a usted le ha significado esas ganas de poder seguir luchando por estos derechos de las mujeres rurales, la igualdad de género entre hombres y mujeres que aún no se lo consigue, pero que vamos paso a paso. Sí, yo creo que a lo largo del tiempo, no en vano, yo le digo a la gente bromeando y en serio digo, yo nací anteayer. Yo no nací ayer, yo nací anteayer. Soy de las juventudes de anteayer. Pero en los 71 años y más que tengo de vida hemos podido ver muchas cosas, ¿no? Ya sea en lo social, en lo político, en lo económico, y esas cosas, hay cosas que lastiman, que duelen porque duele la pobreza de la gente. Yo digo, nadie elige si nace pobre o rico, o si nace hombre o mujer, nadie. Nacemos y listo, pero ni nadie elige si nace en el campo o en la ciudad. Pero sí hay cosas que duelen en el alma, como yo les decía alguna vez en una conferencia a un partido político que me invitaron a dar una charla y hablaba sobre esto de la pobreza y decía, y era de cara a unas elecciones, creo que era 2013. Entonces yo decía, decía esto, y creo que fue la primera vez que decía, nadie elige dónde nace ni cómo nace, pero sí podemos decidir qué somos y qué hacemos y cómo actuamos en el lugar que nos encontremos. Y yo decía, ¿y qué? Nadie elige la pobreza. ¿Pero qué digo de pobreza? Son las paupérrimas políticas públicas que han llevado a la desventaja a la mayoría del pueblo ecuatoriano, y en América Latina y en el mundo también hay desigualdad, ¿no? Entonces duelen esas cosas. Luego duele ver cuando ya vamos creciendo en conocimiento y en conciencia ciudadana y política, ver cómo las mujeres siempre hemos sido el soporte de la familia, con todo el respeto para nuestros compañeros varones, pero la mujer siempre es la columna vertebral. No en vano nosotras parimos a los hijos, formamos a la familia, transformamos la sociedad, ¿no? Entonces, pero por eso mismo también duele el dolor ajeno y duele el dolor propio. Duele el dolor propio porque yo he visto a mis hermanas sufrir infamemente en manos de sus parejas, ¿no? Y que les han botado de la casa y se enamoran y les embarazan y luego les dicen que por qué se embarazan. O sea, hay cosas que uno no alcanza a entender. Hasta dónde llega la pobreza humana, porque es la pobreza humana. Entonces, pero también duele cuando se sigue viendo que, lamentablemente, a pretexto del desarrollo, que se cree que desarrollo solo son las torres de cemento, que solamente es del cemento, y que los gobernantes de turno, al que le toque, los gobernantes de turno en nuestro país y en América Latina prefieren invertir y pelearse por la obra de cemento, pero no quieren invertir en cómo sacar de la desventaja a la mayoría del pueblo ecuatoriano, y no quieren invertir en talento humano. Porque si las mujeres como yo no han podido acabar la escuela, y a lo mejor algunas ni siquiera han tenido la oportunidad de ir a la escuela, porque yo sé, porque yo he visitado las comunidades, yo he caminado mucho acá. Entonces, ¿y cómo es posible que con estos procesos formativos al menos se les levante la autoestima, se les ayuda, se les orienta a que se valoren, a que tienen que tener una vida plena? En medio de las limitaciones se puede tener una vida plena, ¿no es cierto?, para poder reflejar a los hijos, porque si uno es víctima de violencia, termina desencadenando la violencia contra los hijos. Y los hijos contra el perro, y el perro contra el vecino que pasa por el lado. Entonces, esas cadenas hay que irlas cortando en algún lado. Entonces, hay muchas cosas que pueden seguirnos lastimando, sigue doliendo, como duele ahora ver esto que se ha agravado, el tema del femicidio, cómo hay cuántas mujeres que mueren en el año en el Ecuador y en América Latina y no sé si en el mundo. Pero, ¿qué pasa? O sea, no es ya le matan a esa mujer, no, es que muere, le matan a la mujer. Pero además, muchos van a parar en la cárcel. ¿Y qué pasa con las hijas? ¿Qué pasa con los hijos? Quedan huérfanos de padre y de madre. Entonces, yo no sé qué pasa con la sociedad. Y esas cosas sí me duelen. Esas cosas sí me angustian. Esas cosas no pueden ser indiferentes para mí. No pueden ser indiferentes para mí. Porque como ser humano, me duele el dolor de los y las demás. Como ciudadana, quisiera ver una sociedad más equilibrada, como yo decía hace como 10, 20 años. Quisiera ver caminando por la misma calle a la población urbana y rural, mirándonos con respeto, mirándonos no con el desprecio de que la gente que sale del campo, como no sale con perfume, ni con terno, ni corbata, pueda ser maltratada incluso en las instituciones públicas.
Entonces, todas esas cosas, hay un montón de cosas que tienen que cambiar y la gestión pública debe tener también la formación en cómo tratar al público, no solamente porque puede ser un ingeniero, un arquitecto, una ingeniera, pero tienen que tener calidad humana, ¿no? Y los políticos que llegan a la palestra política deben tener primero sensibilidad humana, técnica y política. Porque pueden ser muy políticos, pero si no tienen sensibilidad humana no les va a importar la mayoría. Por ejemplo, yo con una compañera de México, ella está en un alto cargo ahora, y me dio mucha pena cuando hablábamos hace como 1 año y medio, 2 años, y le decía, pero aprovecha desde donde estás, haz algo por la gente más humilde. Y me dice, hermana, ¿sabes qué? A mí me han dicho que trabaje de la media hacia arriba. ¿Cómo la gente puede recibir directrices, trabajen de la media hacia arriba y a los de abajo nos siguen teniendo solamente para escalera? Solamente para dar el voto, para darles poder, para que con el poder nos sigan oprimiendo. Entonces, esas son las cosas que cuando ya se va creciendo, no solo en años, sino también en conocimiento, en análisis, en debate, en capacidad de pensar, de actuar y decidir, cuando una ya puede hablar con voz propia, ya no espera que otros le den diciendo lo que una quiere decir. Entonces ya es otro momento, ¿no? Y claro, se ha dicho que de los hogares en América Latina hicieron un estudio hace como 4 años, que donde las mujeres estudian, los hijos y las hijas están mejor que de los hogares que las madres no han podido estudiar. Entonces no es solamente el estudiar por estudiar, tal vez por vanidad, por egoísmo, yo qué sé, o por una escapada del hogar. No, no, no. Es como tener una mayor actuación hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Cómo poder servir mejor dentro de la familia, ojalá, y fuera de la familia también, porque no podemos limitarnos. Si Dios nos ha dado la vida, tenemos que esos talentos que Dios nos da, tenemos que aprovechar al máximo, casa adentro y casa afuera. Así es. Realmente me quedo sorprendida con muchas de las situaciones que usted menciona, que son todavía, que están latentes en el sector rural, incluso urbano, que siguen presentes, como la violencia, como el machismo mismo, que hace parte de seguir todavía encadenadas a ciertas cosas que no nos lleva a esa libertad. Pero bueno, cosas como actividades como las que usted lleva a cabo, el mismo hecho de ir un poco educando a las mismas mujeres, apoyándolas tal vez en proyectos de trabajar más en la autoestima y muchas cosas que usted ha venido trabajando, es parte también de ese crecimiento. Por acá saludamos a quienes nos están escribiendo también para hacer llegar, Luz, justamente los saludos para usted. Dice Lanas Artesanales, nos pone saludos desde Chile, desde la 4ª región. Ah, qué bien. Para usted, sí. Sonia Quintana Macías, bendiciones, apreciada Mamá Luz. Dios le dé siempre mucha sabiduría. Es otro de los mensajes que nos llega. Marcelo también nos pone grande. Luz Aroguanga, un saludo desde su equipo, desde Patagonia, Chile. Le mandan los saludos desde Chile también, presentes. Ali Díaz, ya publiqué, nos ponen los saluditos que le envía Ali Díaz. Mónica Merino, excelente. Luzaro, visibilizando la situación de las mujeres rurales, abrazos desde Chile. La quieren bastante por allá. Se nota que por ahí tiene bastante cariño. Luz, le quería preguntar, ¿cómo podemos garantizar esos derechos de las mujeres, esa igualdad mismo entre hombres y mujeres que sobre todo en la parte rural existen? ¿Qué podemos hacer? No los derechos para la igualdad la hemos venido gestando, luchando desde la Constitución del 98, la Constitución del 2007-2008, están en varias leyes, pero esa es la parte normativa que puede estar escrita en letra de oro. Pero si la ciudadanía no conoce, si la ciudadanía no lee, si la ciudadanía no se empodera, no pasa nada. Por eso es que hace falta precisamente estos procesos formativos. Yo he hablado con alcaldes y no les interesan las escuelas de formación. Algún rato hablé con un técnico del AME y le dije, ve, hagamos la escuela de formación a nivel nacional. Y dijo, es un peligro. O sea, cómo el patriarcado todavía no se ha podido desmontar
de la silla del machismo, para entender que invertir en el talento humano es lo único que nos daría una ciudadanía plena, que incluso apoye la gestión de las autoridades, ¿no es cierto? Y que valore la obra pública. Entonces, ¿cómo ir haciendo? Hemos hecho todo eso, logramos en la Constitución del 98 que se ponga participación política de las mujeres. Yo suelo decir que en la Constitución del 98 hubieron muchas cosas, pero para mí relevantes tres. La una, la participación política de las mujeres, que decía participación alternada, ¿no? Que ahí se ingeniaron los dueños de los partidos políticos para poner de relleno a las mujeres, porque les costaba poner en las principalías o en las primeras principalías, pero nos sirvió de insumo para que con eso en la reforma a la ley de elecciones del 2000, porque en una transitoria del 98 se puso con el 20% de mujeres en la palestra política, en las listas de candidaturas. Pero eso a la final no funcionó mucho, pero sí sirvió de insumo para la reforma a la ley de elecciones, que ahí el movimiento de mujeres dijimos, empezamos con el 30% y para ir creciendo de 5 en 5 en cada elección general hasta llegar al 50-50, ¿cierto? 2000, eso era en el 2000. Pero luego, después de eso, como tuvimos entre el año 97 y el 2007, fue una década de poner y sacar gobiernos. Eso favoreció para nuestros objetivos porque fue dándose las elecciones más seguidas y llegamos a la de Montecristi con el 50-50 en letra, pero eso permitió tener un 37.5% de mujeres asambleístas en Montecristi. Y allí el movimiento de mujeres volvimos a incursionar desde todas las vertientes organizativas del Ecuador, para poder avanzar ya con la paridad, la alternancia y la secuencialidad. Pero vuelvo a la del 98. En la del 98, tres cosas importantes, al menos para mi modo de ver. La participación política de las mujeres, el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades como un país plurilingüe multicultural, y lo otro, la democracia rural, porque en la Constitución del 98 es en el artículo 228 que dice de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, juntas parroquiales. Ese rato se reconoce que las juntas parroquiales 756 de ese momento sean elevadas a la categoría de gobierno seccional autónomo, sin ley, sin reglamento, sin una hoja de papel, sin un escritorio, sin nada, pero a la final nos convocaron para hacer listas de candidaturas y yo encabecé una lista, por eso fui presidenta de la Junta Parroquial de Fátima, ¿no? Y ya luego llegar a ser dirigente nacional. Entonces, pero todo esto lo que hace es precisamente que no se puede descuidar, porque al menor descuido podemos llegar a perderlo todo. Ahora, en estas elecciones, por ejemplo, ¿qué ha pasado? El grueso de las candidaturas teniendo paridad son encabezadas por hombres. Y las mujeres muy difícilmente encabezan las listas de candidaturas. Por eso es que muy difícilmente llegan a ser prefectas, por eso es que difícilmente llegan a ser alcaldesas, por eso es que difícilmente llegan a ser las primeras asambleístas, por eso es que difícilmente llegan a ser las primeras parlamentarias andinas, ¿no? Entonces, y ahora con esto que tenemos precisamente en las elecciones del 2019, finalmente se consiguió que entren 4 prefectas de las 23 provincias que se eligen a las autoridades como prefectas, porque Galápagos tiene otro nivel de gobierno especial. Pero de las 23 prefecturas, ahora entonces hay 4 prefectas, ¿no? Los demás son viceprefectos. Son viceprefectas, más bien la mayoría son mujeres viceprefectas. De los 221 municipios, en el periodo pasado, pasaron 16 alcaldesas, terminaron 18 porque murieron 2 alcaldes y subieron las vicealcaldesas. Yo decía, no queremos que se mueran los alcaldes, queremos que cedan el espacio simplemente en las listas de candidatura. Ahora ya están electas 18. Para las elecciones 19 se eligen 18, que son las que representan en los municipios. Pero alrededor de 200 municipios no hay una sola mujer, ni como concejala urbana, ni como concejala rural, ni como alcaldesa. Y cuando el grueso de las mujeres en el país somos mujeres las que votamos y somos mujeres la población ecuatoriana, más del 50%. Entonces hay que hacer un cambio de mentalidad, hay que hacer un cambio de actitud, hay que empezar a valorarnos y no como un favor ni como un revanchismo, sino como la necesidad de poner en la balanza las necesidades de las mujeres, las necesidades de los hombres, las prioridades de unas y las prioridades de los otros. Voy a contar un ejemplo sencillo desde Fátima.
para que se note el por qué es importante que estén mujeres y hombres en la palestra del poder, de lo más chiquito, pero puede ser replicable a lo grande. Cuando yo llego a ser presidenta acá, porque encabecé la lista, fui la más votada, entonces encabecé la lista. Pero yo les había reunido a los presidentes de las comunidades, como junta convocamos, y les dijimos, ahora vamos a hacer una gira por las comunidades para priorizar sus necesidades. Pero entonces queremos que estén en cada asamblea comunitaria mujeres y hombres, porque caso contrario no tiene sentido. Los hombres, que todos eran dirigentes en ese momento, se rascaban la cabeza y decían, ahora nos fregamos, vamos a estar mandadas por faldas. Le dije, digan lo que quieran, pero yo sí voy a gobernar. Entonces, porque el espacio uno tiene que hacerlo desde donde esté, ¿no? Hay que ir armando la cosa desde donde uno esté. Fuimos a la primera comunidad y cuando llegamos a la primera comunidad resulta que se les pregunta, ¿cuál es la prioridad de ustedes? Y los hombres en coro contestan, la cancha. Y ustedes, a las mujeres, solo movían la cabeza, no querían hablar. Hablen. No, porque ellos se enojan. No podían las mujeres hablar porque ellos se enojaban por las opiniones de ellas. Entonces yo he tenido que decir que es una asamblea ciudadana, que tienen derecho a hablar mujeres y hombres, que eso es lo que nos interesa para conocer qué pasa a las necesidades de las comunidades. Dimos la vuelta a todas las comunidades. Conclusión, para los hombres era importante la cancha, el graderío, la casa comunal, la carretera. Para las mujeres era importante el agua, la salud, la educación, la producción. Ahí, tal cual. O sea, ¿por qué es importante que en la balanza del poder tiene que haber la presencia de mujeres y de hombres? Porque no queremos que nos den solucionando nuestras cosas, que no han demostrado solucionar en más de 200 años de historia, pues, ¿cierto? Entonces es hora, como dice mi amigo Hugo desde Costa Rica del Instituto de la Democracia, es hora de que los hombres que han estado eternamente en el poder empecemos a ceder el poder para que las mujeres empiecen a ejercer el poder público para transformar la situación social y política del país. Entonces, y no es un favor, no es un revanchismo, es una necesidad, es un sentido incluso de reciprocidad. Porque los hombres desde el vientre reciben miles de ventajas y de atenciones de la madre, entonces por ende deberían sentir una mínima necesidad de saborear el placer de ceder el espacio, pero los partidos políticos todos están prácticamente dirigidos por hombres. Y las mujeres que están en los partidos políticos parece ser que son pocas las que inciden para que haya ese cambio, porque depende del reclutamiento. Ahora mismo ya pasaron las primarias. Y fíjense que de las 18 presidenciables que en plena pandemia, de esta pandemia del COVID-19 que ha develado una infinidad de pandemias que afectan a nuestro país y a América Latina. La corrupción, la violencia, el egocentrismo, un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, la pobreza, las desigualdades, las brechas, mientras unos ya no saben qué hacer con la plata y mandan lejos, los otros acá no tienen ni para comprar sal ni para comprar manteca. Es que es así, o sea, es que es así, ¿no? O sea, son los abismos, son las distancias. Entonces, pero en medio de esta pandemia, 18 candidaturas a la presidencia de la República. De esas 18 candidaturas, de esos binomios, 18 binomios, ustedes deben saber, yo no me estoy inventando, eso está en la faz pública, solo 2 están lideradas por mujeres. No voy a decir ni de qué partido, no me interesa. Me interesa que solo 2 mujeres de las 18 listas están encabezadas a la presidencia por mujeres. Sí, justamente. Y solo 7 están vicepresidentas. Entonces ya son 9, es decir, la mitad. Y la otra mitad, para ellos no hay mujeres, porque el patriarcado y el machismo siempre se justifican diciendo no hay mujeres. ¿Cómo hacemos? Y el voto y el poder que les damos. Entonces, creo que hay esta situación que tiene que ir cambiando, pero para eso hay que desmontar este imaginario de que lo masculino es sinónimo de poder y que lo femenino es sinónimo de lo doméstico. Así es. Quiero agradecerle, Luz, ha sido una entrevista bastante enriquecedora para todos quienes hemos estado conectados, escuchándola también. Muy interesantes todas las cosas que usted nos menciona. Agradecerles a las personas también que se han conectado, a Trudy Román también que nos hace llegar un mensaje bastante interesante, Alexandra Araceli Sánchez también, y a todas las personas que se han unido también para expresar esos saludos, ese cariño que tienen hacia usted. Y por último, Luz, yo quisiera saber,
¿usted esos sueños los ha cumplido? ¿Tiene algún sueño todavía por cumplir? Y quisiera saber si nos puede compartir. A ver, creo que sí hay que tener grandes sueños. Toda la gente, por humilde o grande que sea, siempre debe soñar en algo grande. Y yo empecé diciendo hace muchos, como 40, 50 años, si no hay sueños, no hay realidades. Y uno tiene que soñar y soñar en grande, ¿no? Por ejemplo, yo tenía el sueño de, Dios mío, cuando yo trabajaba en el colegio salesiano y veía las revistas de las estudiantes y veía el pan de azúcar y el Cristo Redentor en el Brasil, decía, Dios mío, cómo quisiera conocer el Cristo Redentor y el pan de azúcar. Era una ilusión que yo tenía, ¿no? Pero llegó el momento, en el año 2006, en el 96, por alguna cosa que faltaba un espacio en el vuelo para que vinieran todas las mujeres, había que ceder un espacio y me fui a un albergue y a la final en una noche con una compañera que se quedó conmigo cogimos el ómnibus para irnos a Río de Janeiro y fuimos a conocer el Cristo primero y luego el pan de azúcar. Entonces hay esos sueños grandes. Quería conocer Tierra Santa, no se dio por muchos años. Yo tenía una beca para Israel en el año 2009, cuando yo era presidenta de la Junta Electoral de Pastaza, ¿no? Porque ya después de todos mis estudios, del bachillerato, de la licenciatura, de los diplomados superiores que he podido hacer con la Flaxo, que no es ninguna tarea fácil, qué honor haber sido alumna también de la Flaxo, Ecuador, ¿no? Y luego de la Unión Iberoamericana de Municipalistas para hacer mi magíster, que es lo último que hice. Y todavía quedan otros sueños. Yo creo que el mejor sueño que yo pueda tener ahora es seguir sirviendo a la gente. Seguir sirviendo a la gente, porque yo creo que, yo siempre digo, cada día, cada instante, mientras Dios me dé salud, vida y capacidad, hay que hacer algo. No podemos estancarnos, ¿no? No podemos estancarnos. Y yo, en la medida que pueda dar algo, que pueda soltar una semilla para que crezca, para que alguien se concientice, alguien se sensibilice, alguien se empodere, alguien entienda que la cosa pública es servir a los demás y no servirse de los demás. Entonces, yo creo que tiene sentido seguir vivas. Entonces, muchas gracias, Jocelyn, por esta oportunidad de poder contar parte del camino de mi vida. Para mí siempre espero que esto aliente a alguien, y mujeres, incluso hombres que creen que a los 20, 30 años están viejos para poder estudiar. No es cierto. No. Amado Nervo dice, nunca es tarde para amar. Yo digo, nunca es tarde para estudiar. Y San Agustín decía, si los demás pueden, ¿por qué yo no? Y eso me alentó mucho para poder continuar, ¿no? Y Federico González Suárez decía, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, y creo que efectivamente es así, porque hay que ser perseverantes. Mientras mi marido hacía 2, 3 sueños, yo seguía pegada a mis textos hasta la madrugada, y él me ha dicho, qué capacidad la tuya de resistencia, qué capacidad. Entonces, pero es así, porque uno tiene, cuando se mete a algo, tiene que meterse. Imagínense en el primer diplomado superior con la Flaxo, virtual, sin internet en mi casa, y cuando me ponían los foros a las 7 de la mañana, yo desesperada porque no tenía internet en mi casa y tenía que salir al Puyo y no alcanzaba a entrar a un cyber porque nadie abría a esa hora. Imprimir entre 100 y 500 hojas a la semana para poder estudiar y aprobar. Gente urbana se retiraba y yo lo logré hacer. Entonces, querer es poder. Gracias, San Agustín, por dejarnos esa máxima. Querer es poder. Entonces, y además siempre hay algo más que hacer. Así que hay que seguir edificando, hay que seguir construyendo, pero también autorreconociéndonos todas las limitaciones para ir perfeccionando ese yo interno, y ojalá podamos ser un buen referente en la familia y en la sociedad. Muchísimas gracias, Luz. Sin duda un verdadero ejemplo, una gran experiencia haber podido compartir con usted. Espero poder seguir haciéndolo más adelante. Las puertas de Carichina siempre van a estar abiertas para usted, para mujeres extraordinarias, y todas y todos inclusive que quieran llegar con su mensaje, con su lucha, y siempre por la búsqueda de esa libertad, crecimiento y mejora para la sociedad. Muchísimas gracias, amigas, amigos, a ustedes también por estar conectados. Siempre los espero el próximo martes a la misma hora, 18 horas, en un programa más de Carichinas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Encantado ser una Carichina. Gracias. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a
fluye en camino.